Una amenaza de salud pública por malaria es advertida en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron al menos 5 pacientes afectados por la enfermedad, el primer contagio local contabilizado en Estados Unidos en 2 décadas. En estos momentos, el CDC levantó las alertas en Estados Unidos porque se han descubierto 4 casos en Florida y un caso en Texas que no están relacionados con viajes a países donde es endémica esta enfermedad. Estos países incluyen todos los estados o países de África subsahariana. El vector principal de transmisión es la picadura de mosquitos presentes en aguas residuales. Puede crear problemas muy fuertes tanto en todo el cuerpo y puede llegar hasta la muerte, teniendo problemas dolorosos y a largo plazo. Por eso es muy importante la erradicación de los mosquitos y muy importante saber cuáles son los síntomas. Los pacientes identificados en Florida no guardan relación entre sí y los habitantes en las zonas de riesgo asumen ahora esta advertencia con seriedad. Paso mucho tiempo al aire libre en mi jardín y he tenido que tener más cuidado usando repelente de mosquitos, lo que nunca solía hacer, y tratando de protegerme para no infectarme. El seguimiento de los casos se realiza desde hace 2 meses y los CDC afirman que los pacientes se recuperan. El temor de los expertos es un incremento del brote por los viajeros durante la temporada de verano. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y para hablar al respecto, damos ahora la bienvenida a la doctora epidemióloga y profesora del Miami-Dade College, Dadilia Garcés. Bienvenida, doctora, un placer tenerla nuevamente aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Doctora, hablando de la malaria, como veíamos en el reportaje, como bien usted decía, estas enfermedades no es endémica de aquí. Y entonces, la pregunta que muchas personas se están haciendo es, ¿cómo es que nos está afectando aquí en Estados Unidos y especialmente aquí en Florida, en Sarasota, cerca de nosotros? Sí, esta enfermedad no se presentaba de manera local, de transmisión local, desde hace 20 años. Y eso es lo que ha llamado la atención. Esta es una enfermedad que se había logrado controlar en Estados Unidos y aquí en la Florida debido a las fumigaciones intensas y a tratamientos efectivos. Sin embargo, hemos notado en estos 2 meses que se han presentado más casos en la Florida, inclusive que en Texas, y el de Texas no está relacionado con los casos de la Florida, y esto lleva a continuar vigilando porque no hay un vínculo, como he mencionado, con viajes al exterior, sobre todo a zonas donde el paludismo es endémico. ¿Y qué cree usted que ha contribuido, si la enfermedad no es endémica de aquí y hacía 20 años que no habían casos así como esto, qué ha contribuido a este brote de momento? El momento puede haber una combinación de varios factores. Tenemos que recordar que no solo se necesita una persona enferma, se necesita un mosquito que tenga el parásito. Hay muchos vuelos a estos países y no sabemos si se nos escapó un mosquito, llegó y afectó a estas personas en esta zona de Sarasota, aquí en la Florida. Pero también el cambio climático ha contribuido a que el comportamiento de la enfermedad sea diferente. Cuando hace tanto calor como hemos estado en estos días aquí en la Florida, la hembra del anófeles tiende a estar más activa y por lo tanto tiene que picar a más personas para poder sustentarse. Así de que eso lleva a un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Claro, y también el calor en las aguas del Golfo, ¿no? Que el Golfo está, como bien decía usted, mucho calor. Sí, y también tenemos que recordar que lamentablemente hace un año esa área del estado fue afectada por el huracán y eso ha llevado a que todavía hay lugares que se han reconstruido completamente. Acumulaciones de agua, esto favorece la presencia del mosquito. No, y ahora estamos en plena temporada nuevamente de huracanes, temporada de lluvia, que es cuando más los mosquitos se alborotan, ¿no? Sí, porque tienen donde proliferar. Estos mosquitos pueden proliferar en aguas de cualquier tipo. Inclusive muchos mosquitos pueden proliferar en aguas limpias, que es lo que las personas tienen la concepción que solo en aguas estancadas. Así que es importante controlar estas aguas, ya sean limpias o no, para limitar también la reproducción del mosquito. Ahora, doctora, ¿qué es la malaria? Porque muchas veces escuchamos hablar de la malaria, pero como bien decía usted, es una enfermedad que estaba casi erradicada en este país y que está nuevamente resurgiendo. Muchas personas desconocen qué es la malaria, en qué consiste la malaria.
La malaria o el paludismo se produce por un parásito que es el Plasmodium. Este parásito tiene la capacidad de entrar por la picada del mosquito al organismo y terminar su ciclo reproductivo dentro del ser humano. Lo que ocurre es de que pasa a través del hígado y llega después a los glóbulos rojos, donde empieza a reproducirse rápidamente y en un punto los glóbulos rojos estallan. Por lo tanto, esta pérdida de glóbulos rojos produce fiebre, produce liberación de sustancias, acumulación de estos glóbulos rojos descompuestos en el vaso, daños en el hígado y va produciendo una serie de síntomas que son característicos de la enfermedad. El tratamiento oportuno evita que el paciente se complique, dado a que todo este daño se puede producir en diferentes órganos. O sea, es un parásito que se acumula en nuestro cuerpo por la picadura del mosquito. Correcto. Es un parásito. Las personas piensan que es una bacteria o un virus. No, es un parásito. Los parásitos tienden a ser más evolucionados que los virus y las bacterias. Por lo tanto, el tratamiento es completamente diferente y hay que estar muy atentos a ellos porque el ciclo de reproducción es completamente diferente también. Una vez que la persona es picada por el mosquito, ¿en qué tiempo empiezan a ver los síntomas o a aparecer los síntomas? Generalmente los síntomas se pueden presentar en la primera semana después de la picadura del mosquito. El problema es que si ya la persona está infectada con el parásito, si un mosquito pica a esta persona, puede ir a infectar a otra, porque el mosquito va a tomar la sangre de esa persona y es la que va a continuar llevando la enfermedad a otros lados. Ok, o sea, no se transmite de persona a persona, sino por la picadura de los mosquitos. Correcto. Yo siempre digo que cuando tenemos enfermedades transmitidas por insectos, los insectos pasan a ser como estos servicios que tenemos de automóviles que tú llamas con una aplicación. Ellos llegan, van y pican a otra persona y así van transmitiendo la enfermedad. Interesante. Vamos a una pausa, doctora, y al regresar seguimos hablando de este tema tan interesante. No se vayan, que enseguida regresamos con más.